tratando algunos temas que día con día van preocupando a un número mayor de mexicanos. Y qué bueno que así suceda, porque, bueno, pues ahora no es solamente lo del subsuelo con la minería, con el petróleo, lo del suelo, con las expropiaciones, con las compras de terreno, con la escasez de agua, con la basura, con todo lo que sucede sobre tierra, sino que pues ya nos vamos al cielo, y no precisamente de la mejor manera, ¿no? La crisis por la que está atravesando la aeronáutica en nuestro país es grave. Es grave, ya ha llegado a conceptos muy fuertes, como el que se ha vertido ahora, relacionando lo que sucede con la venta del espacio aéreo a lo que nos sucedió en la época de Santana. Y bueno, yo recuerdo que todo esto, Alberto, se inicia cuando hacen cambios de rutas o cambian el camino del cielo y entonces empiezan las líneas aéreas a protestar. Algo así fue lo que sucedió primero, ¿no? Bueno, creo que originalmente el conflicto que se plantea para pues la aviación nacional, Lilia, de manera más cruda, es cuando las autoridades norteamericanas califican como inseguro el espacio aéreo sí, pero mexicano. Antes se hicieron cambios de ruta. Sí, antes efectivamente hubo cambios de ruta por lo del Felipe Ángeles, que sí, a ver a dónde iban a pasar y por dónde iban a pasar, y ahí yo siento que ese es el punto de arranque. Efectivamente, bueno, si queremos irnos a este entonces, tendremos que hablar de la decisión, a mi juicio errónea, de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que planteaba para la aviación nacional un panorama diferente al que estamos teniendo. Se achica la perspectiva de desarrollo de las aerolíneas mexicanas con esa decisión, porque evidentemente se trata de una redistribución del espacio aéreo en todo el Valle de México, supuestamente, y el concepto que usan es el de un sistema de aeropuertos metropolitanos, que incluía a Toluca, que incluía a Puebla, Querétaro, el Felipe Ángeles, y lo que queda, permíteme decirlo así, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Efectivamente, bueno, desde ahí viene un cuestionamiento de cómo se hizo esa distribución del espacio aéreo, que es uno de los elementos que llevan precisamente a lo que estaba originalmente planteando, que es la baja de calificación. Pero ¿por qué es importante señalar esto de la baja de calificación? Es importante porque un tema fundamental en esto, Lilia, es que el espacio aéreo mexicano queda desprotegido, digamos, en sus posibilidades de desarrollo, y sin embargo queda el espacio para el desarrollo de las aerolíneas internacionales, porque solamente estas, ¿verdad?, tienen la capacidad para cubrir las nuevas necesidades que se van presentando. Las aerolíneas nacionales quedan en statu quo, no se pueden mover, no pueden abrir nuevas rutas, no pueden generar una nueva dinámica de negocios. Ni siquiera si compraron aviones nuevos los pueden usar, nada. Los tienen estacionados. Queden en stand-by, ¿no? Por eso para mí era importante esa parte. Y creo que eso, pues esta decisión norteamericana con las justificaciones que se dan, producto de la falta de inversión de México para tecnificar la seguridad aérea mexicana, particularmente todo el sistema de control de los aeropuertos en términos de la navegación aérea, por una parte; por la otra, la falta de capacitación del personal, y finalmente, bueno, pues la falta de inversión en tecnología. Si me permites que veamos esto en las expresiones que ya tuvieron los funcionarios, tanto mexicanos como de los Estados Unidos, con respecto a la calificación. Perfecto. Y bueno, hasta el señalamiento hecho por el señor presidente de que si se sentían los dueños del mundo, ¿verdad?,
que Así podían es. calificar. ¿Me acompañas? Adelante. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos bajó la calificación de la seguridad aérea de México de 1 a 2. Esto no tiene que ver con si nuestros aviones son o no seguros, sino porque el país no está cumpliendo con los estándares de seguridad. Y a lo que nos importa, ¿y cuáles son las consecuencias? Que las aerolíneas mexicanas no podrán tener vuelos compartidos con aerolíneas estadounidenses, ni aumentar su número de vuelos a Estados Unidos o abrir nuevas rutas. El problema de esto es que los vuelos que se tienen ahora responden al momento de la pandemia, y la reactivación económica, especialmente en Estados Unidos, podría representar un empujón que hoy no se va a poder tener. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que la revisión se hizo cuando contaban con la mitad, una cuarta parte de su personal en la Agencia Federal de Aviación Civil, y que todo esto es temporal y que trabajarán para resolverlo pronto. Ya nos había pasado antes, sí, nos había pasado en el 2010 y tardaron aproximadamente 4 meses en arreglarlo. Agradezco mucho a José de Jesús Suárez Valdés, que nos acompaña hoy. Él es secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Gusto saludarte como siempre. Oye, qué gusto que nos acompañes. A ver, por favor, platícanos, porque hay mucho ruido en torno a esto que se está generando, la disminución de esta calificación que nos hace Estados Unidos a través de la Administración Federal de Aviación. ¿Qué implica el hecho de que hayan degradado la calificación de nuestro país? Pues implica que, como si tomáramos una foto el día de ayer a la aviación nacional, y que a partir de ese momento no podemos expandirnos hacia ningún otro destino de los Estados Unidos. Es decir, no podemos incrementar rutas, no podemos incrementar frecuencias, y necesitamos abrir un nuevo par de ciudades que hoy no existen. Por ejemplo, Guadalajara y Washington, pues tendrá que ser por una línea aérea de Estados Unidos, y no podría ser por una línea aérea mexicana. Lo cual tiene repercusiones importantes, Magda, también porque estamos en un periodo de franca recuperación después de la crisis que vivimos en el 2020, y por esto, pues, detener el crecimiento, detener la recuperación en un momento tan importante para la industria, pues es delicado, y NASPA lo vemos con preocupación. Oye, dime una cosa, ¿esto es a consecuencia de la austeridad presupuestal para la Agencia Federal de Aviación Civil durante el 2021? Porque se habla de recortes ahí importantes con el paso de los años, sobre todo ahora para este que está en curso. Esta auditoría lo que revisa son los procesos, los mecanismos de supervisión al personal y a la aviación en general de un país. Es decir, cómo inspeccionan que las leyes también, por ejemplo, mexicanas, estén acorde a los estándares internacionales para poder regular a la aviación. Y esto es muy importante, Magda, porque esta auditoría no es para las líneas aéreas per se, es para la Autoridad Aeronáutica Mexicana, y aquí creo que es importante hacer el paréntesis, que las líneas aéreas nacionales están en óptimo estado, que se encuentran con las más altas auditorías internacionales, las 3 con las que tenemos contrato colectivo en ASPA, cumplen los estándares internacionales mínimos, y de esta manera decirle a la gente que nos está escuchando y viendo que estén seguros que cuando vuelan con pilotos de ASPA en líneas aéreas mexicanas se cumplieron auditorías internacionales, porque esta calificación es de la autoridad, no de las líneas aéreas. Ahora, dime una cosa, por ejemplo, escuchábamos y veíamos esta información hace unos minutos, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró que era probable que los auditores no estuvieran tomando en cuenta toda la documentación que se les entregó y demás. ¿Realmente tú crees que esto haya sucedido o es una mera justificación ante la baja en la calificación? Nosotros sabemos que hay avances importantes. Sin embargo, al no llegar al 100% de resolución de estos 28 hallazgos, pues se otorga la categoría 2. Incluso todavía el viernes se promulgaron cambios a la Ley de Aviación Civil de México, lo cual pues fue derivado de la misma auditoría que hace la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos. Entonces, pues sabemos que, y lo que nos han compartido es que hay avances importantes, sin embargo, no se completaron en el tiempo y la forma, al menos esto fue lo que pensó la autoridad estadounidense para no otorgarnos la categoría 2, y esto es delicado, y creo que aprovechar este espacio, Magda, también para decirle a la autoridad aeronáutica que cuenten con ASPA y los pilotos de ASPA, que tenemos expertos en materia técnica para poder resolverlo. Esto que, aunque es un problema o una degradación de la autoridad, afecta a toda la industria y por supuesto a nosotros los trabajadores. Oye, ¿qué tanto se puede afectar en este sentido la imagen que tenemos en México? Sobre todo pensando también en algunos otros lugares, ¿no? Pensando en Europa, en Asia, en fin. Yo creo que esto es importante porque en México tenemos un problema en materia de aeronáutica, al igual que en muchos países de América Latina, donde no estamos entendiendo el aliado tan importante que es la aviación de esta industria. Un país como México, que quiere depender cada vez más del turismo, por ejemplo, necesita tener una aviación de primera, una autoridad aeronáutica de primera, y nuevamente por eso nos ponemos a disposición de las autoridades. Justamente este problema
yo creo que en este momento se trata de sumar, de que salgamos todos juntos de esto y de que esta degradación nos llega en un muy mal momento, en un momento de franca recuperación de la industria, donde estábamos, por ejemplo, a un 60, un 70% de la recuperación. Ni siquiera estábamos hablando de un crecimiento de la industria, sino de una recuperación para llegar a niveles que teníamos en 2019. En este orden, pues esperamos y confiamos en que la autoridad nacional va a hacer lo propio, como lo comunicaron ayer, para corregir esta situación lo más pronto posible, porque se necesita, México necesita y merece tener una autoridad aeronáutica de primera para una aviación de primer nivel. Anteriormente, pues, se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. Estamos viendo este asunto